la mayoría. Entonces vamos a pasarnos para acá. Este es el simulador. El simulador ustedes van a tener un enlace para hacerlo, pero algo que pasa con este simulador es que no a todos les carga y generalmente ha sido un problema para Física 104. Ahorita ya tenemos una solución y es descargando un programa que se llama Java. ¿Sí? Y ya tenemos el link y específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Igual si ustedes lo quieren aprender a usar o quieren usarlo, yo les voy a pasar el enlace de YouTube para que ustedes descarguen el programa y puedan tener acceso a los applets que son en este formato, ¿sí? Que estos son de Java, creo que son estos applets, no recuerdo muy bien. Normalmente este simulador da bastante problemas, creo que el periodo pasado lo cambiamos por otro, y es por esto mismo. Yo voy a hacer la mayor parte de las mediciones acá, para que ustedes la tengan a mano, pero pues igual ustedes van a tener acceso a un video para que ustedes descarguen el programa y lo puedan utilizar el simulador sin problemas. Entonces, por ejemplo, esta es la temperatura inicial a la que están los objetos, están a 50 y es 50 grados Celsius y estas son las dimensiones que nosotros tenemos. Tenemos al material A. Si nosotros vamos aumentando la temperatura, si nos fijamos, aquí dice que el diámetro, el valor de A es de 15 milímetros. ¿Eso qué significa? Que son 1.5 centímetros, ¿sí? 1.5 centímetros y esta es la temperatura inicial que nosotros tenemos. Ahora si yo le aumento, por ejemplo, a 100 grados Celsius, si se fijan, lo que me aumenta es 0.018 milímetros. Entonces, si yo tengo una arandela, bueno, la arandela realmente el radio es de 2.5 centímetros, es un poquito chiquitita, ese es el diámetro. Bueno, ese es el radio exterior y el radio interior sería de 1.5 milímetros. Entonces realmente la arandela, así de todo, de tamaño tiene más o menos 5 centímetros. Entonces imagínense 5 centímetros, es bien chiquitita. Y ahora fíjense cuántos son los aumentos, es de 0.018 milímetros, ¿sí? El cambio del radio interno y 0.029 milímetros el radio externo. Realmente para nosotros esta cantidad es muy chiquitita, ¿sí? Por las dimensiones iniciales de la arandela, estos cambios de longitud son bastante chiquititos, ¿sí? Entonces este de acá, vamos a poner aquí, este de acá, B es el radio exterior y A es el radio interior, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Ir cambiando la temperatura, vamos a cambiar la temperatura final y vamos a cambiar los materiales y después vamos a calcular el coeficiente de dilatación. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura final que nosotros vamos a elegir? Va a ser una para todos y va a ser 130. Esa va a ser la temperatura final que nosotros vamos a estar escogiendo. Entonces, aquí vamos a poner y aquí vamos a poner esta parte. Entonces, si se fijan, esta es nuestra tabla de datos y tengo yo el material A, el material B, C, D y E. Y yo lo único que voy a anotar son los cambios, delta A y delta B. Y el delta T va a ser igual para todos los materiales. Entonces aquí el delta T es 80. 80, ¿por qué? Porque es 130 menos 50. Entonces 130 es mi temperatura final. Entonces 50 es mi inicial, 130 menos 50 es 80. Entonces vengo yo y coloco aquí delta T son 80 grados Celsius y esta va a ser la misma para todos los demás elementos, ¿sí? Para que solamente estemos cambiando de material. Todas van a ser 80. Todas van a ser 80. Y lo que yo voy a hacer es anotar delta A y delta B. Bastante sencillito. Entonces aquí delta A es 0.0
29, aquí delta B es 0.048. Si yo le cambio del material A al material B, si se fijan, cambia de color. Las dimensiones iniciales de los elementos eran iguales, pero si se fijan, cambiaron los aumentos de dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 0.023 y aquí tenemos 0.038. Si cambiamos del material B al C, cambia un poquito también de color y tenemos aquí 0.020. Delta A y delta B es 0.034. 0.034. Listo. Después vamos a seguir con el material D. Y el material D me dice que es 0.035. Y me sale que es 0.0... No puedo ver por esto. 0.058. 0.058. Listo. Aquí si se fijan lo tengo en milímetros. Aquí voy a cambiar al D y vamos a tener 0.013. Y aquí voy a tener 0.022. 0.022. ¿Sí? Entonces ya tengo yo mis datos y ya solamente eso tenía que hacer con el simulador. Si se fijan, son bastante fáciles de tomar y listo, ¿verdad? Y ahora lo que tengo es que calcular el delta A, que sería cuánto cambió de dimensiones, y también vamos a considerar el coeficiente de dilatación lineal. Entonces aquí, para el A, yo lo que voy a hacer es calcular delta A menos delta B. ¿Sí? Entonces yo voy a poner aquí, voy a abrir la calculadora, les voy a hacer al menos el primero. No me abre la calculadora, entonces la voy a abrir yo. Aquí la tenemos. Listo. Aquí tenemos la calculadora porque no me abre la de sistema. Aquí ya la tenemos. Entonces vamos a ponerla aquí a la par. Bueno, vamos a hacerlo un poquitico más grande. Listo. Entonces vamos a ver aquí. Si la podemos hacer un poquitico más grande para tenerla aquí. Listo, entonces ya tenemos esto. Entonces aquí podríamos simplemente hacer otra columnita si queremos, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner delta L, que sería el cambio de L. Cambio de L. Entonces aquí sería delta, delta B menos delta A. Entonces aquí sería 0.048 menos 0.029. ¿Sí? Entonces aquí nosotros lo que tenemos es 0.0158. Entonces aquí ponemos 0.0158. Lo pueden hacer así o lo pueden meter directamente en la ecuación final. Entonces aquí sería 0.058 milímetros, ¿verdad? Ese sería el cambio de dimensión de la longitud. Entonces ya después venimos y para calcular el coeficiente de dilatación lineal, vengo yo y aquí pongo alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. Esto es igual a delta L entre la longitud inicial entre delta T, ¿sí? Delta T. Entonces, yo lo que voy a hacer hola, hola. Sí se escuchan. Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a usar esta ecuación de aquí, delta L entre LI, entre delta T. Entonces, ya yo aquí ya tengo
Mi delta L yo ya lo calculé, que es 0.0158, entonces ya no es necesario hacer la otra columna. Entonces aquí lo voy a poner 0.0158. Ese es mi delta L. Usemos todas las cifras que podamos porque es un poquitico complicado aquí. Y el delta T siempre va a ser 80, ¿verdad? 80. Entonces, para calcular el coeficiente de dilatación lineal, porfa, me dejan procedimiento. Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a hacer aquí, por ejemplo, alfa. Y esto es igual a el delta T, el delta L, que sería 0.0158. Y lo van a dividir por, bueno, aquí vamos a poner esto aquí así. Y aquí le vamos a pasar una línea, porque es que no puedo hacer ecuaciones aquí así. Bueno, aquí le pasamos una línea y ustedes van a poner LI y delta T. Entonces, ¿quién es LI? LI es 10 milímetros y ¿quién es delta T? Pues es 80 grados Celsius, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a dejar 80 grados Celsius. Entonces, pues esos serían los cálculos. Si se fijan, este 0.0158, ¿en qué unidades está? Está en milímetros, ¿verdad? Y este 10 de aquí, vamos a quitar este alfa de acá, vamos a cambiar este 10 son 10 milímetros, ¿verdad? La longitud inicial de todo el elemento, y estos 80 de aquí son 80 grados Celsius, ¿sí? Entonces ustedes van a venir acá. Entonces eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estos milímetros se me van a cancelar con los otros milímetros. Estos milímetros se cancelan con estos milímetros. Y lo único que quedan son las unidades de los grados Celsius. ¿Sí? Si se fijan. Y esas son las unidades del coeficiente de dilatación lineal. 1 sobre grados Celsius. Entonces aquí venimos y colocamos 0.0158 y delta LI son 10 y aquí son 80 grados. Entonces, este sería nuestro primer resultado y sería 1. Aquí lo vamos a poner. 1.975 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces aquí sería 1.975 por 10 a la menos 5. Sí me gustaría que al menos esto lo dejaran en la notación que les aparece aquí. Pues aquí en notación científica, que sea por 10 a la menos 5, porque si se acuerdan los coeficientes de dilatación lineal son bien chiquititos, 10 a la menos tanto, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente lo que van a hacer. Sí, por favor, pongan al menos el cálculo del coeficiente de dilatación lineal para dejar procedimiento y ya después usted llena esta tablita de aquí, ¿sí? Y aquí ya le aparecen las unidades. Si lo dejan acá, pues igual le tendrían que poner unidades. Si se fijan, es bastante cortito. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ver cuáles son los datos que tienen aquí, van a responder estas preguntas y después se van a ir a esta parte de acá y aquí les sale unos datos para coeficientes de expansión lineal. Si se fijan, aquí les sale 2.4 por 10 a la menos 5, 1.9 por 10 a la menos 5 y demás, ¿verdad? Entonces, ustedes ya tienen el cálculo del primer coeficiente de dilatación lineal y el primero es 1.975 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a buscar aquí el número que más se aproxime a su resultado. Entonces, o bien puede ser 1.9 o bien puede ser 2, ¿sí? 2.0. Entonces, ustedes vienen y el que más se acerca es este de acá, ¿sí? Entonces, su primer material es justamente el latón, ¿sí? Ese es su primer material, el latón. Entonces, venimos aquí y bueno, o sea, lo pueden poner aquí a la par para que ustedes se vayan guiando de qué es latón, o si no, pues igual ustedes aquí en esta parte, ustedes les van a preguntar a qué material corresponde ese coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Algo que les quiero decir es que el coeficiente de dilatación lineal es constante. Si yo pongo aquí otra temperatura final, por ejemplo, si yo hubiese puesto 90, si yo hubiese puesto una temperatura final de 150,
por ejemplo, 150, si hubiese puesto una temperatura final de 150, si se fijan, los cambios de longitudes son diferentes, pero al final si yo hago el cálculo de alfa, me va a dar parecido, ¿sí? Porque el coeficiente es constante, entonces no va a importar tanto cuál es la temperatura final que yo tenga. Por ejemplo, aquí podríamos hacer rapiditos los cálculos, ¿sí? Aquí podríamos decir delta B menos delta A, y aquí es 0.0A, y aquí estoy con el E, voy a hacerlo con el A. Entonces aquí podríamos decir 0.060, que fue lo que hicimos, menos 0.036, esto era mi delta L, y aquí puedo poner la longitud inicial, que son 10, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por el cambio de temperatura, en este caso es 100. Y aquí nosotros tenemos este resultado. A ver, me dio otra cosa. 150, 0.060. Aquí estoy con el material A. Permítanme. 0.060 menos 0.036. Con eso tengo mi delta L. Mi longitud inicial son 10. Entonces tengo 10 y mi cambio de temperatura son 100. Sí. Ahora vamos a ver si yo hice mal las mediciones. Aquí yo tenía una temperatura de 80, ¿verdad? Entonces lo que yo tenía aquí era 135. Vamos a ver si nos equivocamos en algo. Creo que sí, ¿verdad? Nos equivocamos en algo. ¿Por qué puse 0.29? 0.24, 135, 85. Aquí, 130. Vamos a ver. Listo, 0.029, 0.048, delta T. Vamos a ver si... Vamos a ver, debería de dar lo mismo. Aquí tenemos 0.048 menos 0.049, 29, perdón, 0.29. Aquí el T inicial es este por 80. Ay, en algo nos equivocamos, 0.0. En algo nos equivocamos, porque aquí debería de dar 2.4. ¿Sí? En algo nos equivocamos. Vamos a ver, 0.048. Vamos a ver aquí. En algo me equivoqué. Vamos a ver, aquí debería de dar 0.019. En lo que nos equivocamos fue en la resta. Ay, ni quiera Dios. ¿En qué uno piensa? Aquí es en la resta. ¿Sí? Aquí me equivoqué en la resta. Perdonen. Aquí es 0.019. Aquí es 0.019. Disculpen, me hice mal la resta. Y con calco. Hoy sí. Y aquí el del delta T. Aquí vamos a ver 0.019. Aquí sería 0.019 entre 10 por 80. ¿Sí? Eso sería el cálculo. Y aquí sí nos da 2.375. Ni quiera Dios. Aquí 2.375. ¿Sí? Entonces aquí es 0.019. Hoy sí, ¿cuál sería el material de este? Sería el más cercano. En este caso, pues nosotros tendríamos que el más cercano o es 2.3 o es 2.4. Y el más cercano es 2.4. Eso significa que el material es aluminio. ¿Sí? El material es aluminio y no latón como habíamos dicho anteriormente. Es aluminio. Bueno, esto es con el de 80, ¿verdad? Igual si lo hacemos con el de 150, que era con 100. 150, si lo hacemos con el de 150, vamos a ver que nos da algo parecido, ¿sí? Entonces, vamos a abrir este paréntesis, entonces aquí sería 0.060 menos 0.036, y aquí sería entre 10 por 100. Y si se fijan, el resultado que nos da es 2.4 por 10 a la menos 5 y es bastante parecido al que habíamos encontrado, ¿verdad? Porque es el mismo material el que estamos poniendo a calentar, entonces no importa la temperatura final, el coeficiente de dilatación tiene que dar el mismo, ¿sí? El coeficiente varía un poquito, pero varía de punto,
2.75, 2.375 a 2.420 y tanto, ¿sí? Pero todos oscilan entre ese margen de ahí. Hay 13 chats. Mauricio, creo que no le pude habilitar el micrófono porque no sé. Usted podía habilitar su micrófono. Gracias, Mauricio, por la corrección. Muchas gracias. Sí, estaba mal calculado. Sí, gracias. Entonces, listo. Esto sería lo que ustedes tendrían que hacer. Espero no haberlos confundido. Me equivoqué en una resta que era 0.048 menos 0.029. Ni me fijé. Pero, pues nosotros, si se fijan, el cálculo es bastante chiquitito. Tengan cuidado con las unidades. Estas son las unidades que nosotros vamos a estar utilizando. 1 sobre grado 6. ¿Sí? Y esto sería pues todo sobre la práctica, las preguntas. Aquí les dice qué ocurre físicamente en el amonio cuando aumentamos o disminuimos la temperatura. Pues es prácticamente que ustedes expliquen un poquito relacionado a lo que yo les expliqué en un inicio. Pueden hablar sobre la composición de los átomos, cómo estos se comportan cuando aumentamos la temperatura y demás. Y lo mismo con esta parte. Si nosotros lo realizamos con una temperatura distinta, una temperatura final distinta, el coeficiente de expansión lineal térmica permanece constante o cambia. Eso ya lo vimos hace ratito. Y obtenido los resultados, ustedes tienen que identificar los materiales. Entonces ya nosotros identificamos el primero. El primero no era el latón, sino era el aluminio. Y así ustedes van a ir probando con los otros, con el B, el C, el D y el E. ¿Sí? Luego, aquí, si ustedes piensan que hubo expansión lineal térmica, sí o no, y pues ustedes explican, ¿verdad? Es bastante sencillo. Más que todo, nosotros con los líquidos ya analizamos un poco más la viscosidad. No nos interesa tanto esta parte, pero igual si nosotros quisiésemos ver si se aumenta o no de tamaño, lo podríamos también utilizar, ¿sí? Sí, la viscosidad tiene más que todo ver con cuán chicloso es, cuán sticky, algo así, cuán pegajoso, cuán poco maleable que es para los líquidos. Pero en general nosotros no hacemos estos cálculos de expansión para los líquidos porque no nos resulta necesario, ¿sí? En general siempre lo calculamos para sólidos o para gases. En general siempre es para esos. Y es cuando nosotros, pues, porque prácticamente la mayor parte de los materiales que utilizamos en industria, por ejemplo, para las carreteras, para las paredes, para las resinas, la mayor parte de esos materiales se quedan en estado sólido. Entonces, normalmente siempre nos enfocamos más a la parte sólida. Con las moléculas de vidrio, es que el vidrio es algo bastante complicado, ¿saben? El vidrio aparenta ser cristal, pero al mismo tiempo no lo es. Y, ay, no, el vidrio es bastante complicado. Mejor no nos metamos en el vidrio. Listo. Entonces, eso sería todo por la práctica. Espero que les haya quedado bastante clara. La práctica es bastante cortita y bastante bonita. Sí. De hecho, esta es de mis prácticas favoritas.